Valeria hace camisas y sabe que siempre está acompañada. Freddy usa las camisas de Valeria, arregla puertas y lo protegemos. Camila abre la puerta que hizo Freddy y se siente segura. En Positiva trabajamos día a día para ayudarte a alcanzar tus sueños. Cuidamos a los colombianos, protegiendo en riesgos laborales a más de 700.000 trabajadores de sectores vulnerables y más de 420.000 trabajadores de microempresas. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Muy buenos días para todos nuestros asistentes. Reciban un cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros S.A. Soy Wilmer Carrasquilla y les doy la bienvenida a nuestro evento web de la Comunidad Nacional de Conocimiento en Prevención de Peligros en el Sector Manufactura. El día de hoy estaremos con nuestra acción educativa titulada Objetivos, Metas e Indicadores en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para el Sector Manufactura. Para dar inicio a nuestro evento web, quiero darle una muy especial bienvenida a nuestro experto de la comunidad, el ingeniero Joseph Sanabria. Él es ingeniero químico, especialista en gerencia en seguridad y salud en el trabajo. Ingeniero Sanabria, muy buenos días y bienvenido. Wilmer, muy buenos días a todos nuestros asistentes el día de hoy. Vamos a comenzar esta educación educativa. Es un tema muy sencillo, pero muy importante al momento de elaborar el Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo, que es uno de los estándares mínimos del sistema de gestión, de acuerdo con la resolución 0312 del 2019. Vamos a comenzar, como es habitual en nuestras formaciones. Permítanme un segundo, miércoles. Ya. ¿Estamos? ¿Ven mi pantalla? Sí, señor, estamos muy bien. Ok, vale. Qué pena con ustedes. Como comenzábamos, como les decía, vamos a comenzar con como es habitual, con nuestra frase del seminario. Cuando es obvio que las metas no se pueden conseguir, no ajustes las metas, ajusta los pasos para conseguirla. Esto es de Confucio, que es un pensador chino, y es muy apropiado para nuestro seminario, ya que está enmarcado en la planeación estratégica, que es uno de los pilares más importantes en la seguridad y salud en el trabajo para la planificación y implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Nuestro seminario de hoy, el seminario número 4 de la ruta de conocimiento, objetivos, metas e indicadores del sistema de gestión para el sector manufactura. Vamos a tener 3 momentos. Vamos a evaluar los objetivos y las metas en seguridad y salud en el trabajo en el referente normativo y su aplicación. Vamos a tener un momento 2, los indicadores de gestión en seguridad y salud en el trabajo desde el referente normativo. Y un momento 3, pues ya al finalizar de nuestra sesión, vamos a hacer un ejercicio práctico. Les voy a presentar un indicador del sistema de gestión que desarrollé, claro, con el apoyo del área de planeación de la empresa donde trabajo, donde estoy coordinando el sistema de gestión desde hace algún tiempo. Como objetivo general, establecer la importancia de una definición correcta y aplicada de los objetivos, las metas y los indicadores del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo como parte de la planeación estratégica del área de seguridad y salud en el trabajo de la empresa. Nuestros objetivos específicos, diferenciar los objetivos de la política de la seguridad y salud en el trabajo de los objetivos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y su relación con la definición de las metas. En un objetivo específico 2, definir la aplicabilidad práctica de los indicadores del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo de la empresa como parte de los sistemas de gestión integrados y, como les decía, como objetivo número 3, formular de forma práctica indicadores del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo por medio de un ejemplo, de un caso práctico. Para ello, vamos a dar inicio a nuestro sondeo habitual de 3 preguntas. Wilmer, ¿nos ayudas con esto, por favor? Claro que sí, ingeniero Sanabria. Vamos a empezar entonces con nuestro sondeo inicial. Le recordamos a nuestros asistentes, realizaremos un sondeo al inicio y un sondeo al final de nuestra acción educativa. La idea del sondeo inicial es saber con qué conocimientos llegan nuestros participantes y el sondeo final saber con qué conocimientos se retiran de nuestro evento. Vamos entonces con nuestra primera pregunta.
Nuestra primera pregunta nos dice, el grado de implementación y avance propuesto del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo se define en A, la política de seguridad y salud del trabajo de la empresa, B, los objetivos de la política de seguridad y salud del trabajo de la empresa, C, los objetivos del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo en el plan anual de trabajo, D, las metas del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo de la empresa. Vamos a darle 15 segundos a nuestros asistentes para que puedan responder esta primera pregunta. Les recuerdo desde su dispositivo móvil o computador, les aparecerán estas 4 opciones de respuesta para que usted seleccione la que considere es la correcta. Vamos con los resultados de nuestra primera pregunta. Los resultados fueron los siguientes. A, la política de seguridad y salud en el trabajo de la empresa, un 7% de respuesta. B, los objetivos de la política de seguridad y salud en trabajo de la empresa, un 15% de respuesta. C, los objetivos del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo en el plan anual de trabajo, un 49%. D, las metas del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo de la empresa, un 29% de respuesta. Vamos entonces con nuestra segunda pregunta. Nuestra segunda pregunta nos dice, la definición de metas del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo hace parte de A, el cumplimiento normativo en seguridad y salud en el trabajo, B, la implementación de una cultura de prevención, C, el complemento de los objetivos del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo, D, todas las anteriores. Haremos igualmente 15 segundos para que puedan responder nuestra segunda pregunta. Los resultados de nuestra segunda pregunta fueron los siguientes. A, el cumplimiento normativo en seguridad y salud en el trabajo, un 6% de respuesta. B, la implementación de una cultura de prevención, un 0% de respuesta. C, el complemento de los objetivos del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo, un 16%. D, todos los anteriores, un 78% de respuesta. Pasamos a nuestra tercera y última pregunta de este sondeo inicial. Nuestra tercera pregunta nos dice, la medición de la ejecución del plan de trabajo anual de la empresa corresponde a A, indicador de estructura, B, indicador de proceso, C, indicador de resultado, D, índice de gestión. 15 segundos para que puedan responder nuestra última pregunta de este sondeo inicial. Vamos con los resultados de nuestra tercera pregunta. Los resultados son A, indicador de estructura, un 10% de respuesta. B, indicador de proceso, un 12%. C, indicador de resultado, un 45%. D, índice de gestión, un 33% de respuesta. A todos nuestros participantes, muchas gracias por participar en este sondeo inicial. Nos veremos en el sondeo final de nuestra acción educativa. Los dejamos con el ingeniero Sanabria. Gilmar, muchísimas gracias. Bueno, vamos a dar inicio. Vamos a diferenciar de acuerdo a nuestro objetivo de este seminario. O sea, precisamente es muy importante y vamos a asociar los aspectos. Entonces, nuestro primer objetivo específico es diferenciar objetivos de la política con objetivos del sistema de gestión. Los objetivos de la política son 3 y esos están definidos en el decreto 1072 del 2015. ¿En dónde? En el artículo 2.2.4.6.7. Son 3 objetivos. Identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos y establecer respectivos controles, proteger la seguridad y salud de todos los trabajadores mediante la mejora continua del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, y 3, cumplir la normatividad nacional vigente. Estos son los objetivos de la política de seguridad y salud en el trabajo que debe implementar toda empresa a nivel privado, nivel público. Es un lineamiento normativo. Mientras que cuando hablamos de los objetivos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, nos debemos orientar por el artículo 2.2.4.6.17 en su numeral 2, que nos habla de la planificación del sistema de la gestión de la seguridad y salud en el trabajo, que nos dice
que en el plan anual de trabajo, y eso lo dice en el parágrafo 2, se deben encontrar la definición de los objetivos, las metas, los indicadores como parte de esta planeación. Y como se pueden dar cuenta, dice, definir objetivos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo medibles y cuantificables. ¿Acorde a qué? A las prioridades definidas y alineadas con la política de seguridad y salud en el trabajo definida en la empresa. Entonces, de ahí pues ya vamos a ver ya vamos a tener una respuesta correcta de la primera pregunta que hicimos en nuestro sondeo. También nos dice establecer el plan de trabajo anual. La planificación nos habla de establecer el plan de trabajo anual, donde está, como les decía, los objetivos, las metas y actividades claras para su desarrollo, responsables y cronogramas. Definir los indicadores que permiten evaluar el sistema de gestión y definir recursos financieros, técnicos y de otra índole para lograrlo. Entonces, démonos cuenta, solo hay 3 objetivos de la política y son estándar, pero los objetivos del sistema de gestión son conforme a las características del sistema de gestión de la empresa y a la característica de la empresa como tal. ¿Cuáles son las características de esos objetivos? Deben ser medibles, cuantificables y tener metas definidas para su cumplimiento. Deben ser adecuados para las características, tamaño y actividad económica de la empresa, son coherentes con el plan de trabajo anual en seguridad y salud en el trabajo, son compatibles con el cumplimiento de la normatividad vigente del sistema de gestión, deben estar documentados y comunicados a todos los trabajadores y deben ser revisados y evaluados periódicamente, mínimo una vez al año y actualizados de ser necesario. ¿Esto dónde está establecido? En el artículo 2.2.4.6.18 del decreto 1072 del 2015. Entonces, démonos cuenta. Cuando hablamos de la política y cuando revisamos nuestra política de seguridad y salud en el trabajo, que debe ser anual, también ajustamos esos objetivos que son estándar a las características o a la política como tal de la empresa, pero son similares. Mientras que en la definición de objetivos del sistema de gestión, estos sí deben evolucionar año tras año. Y esa evolución año tras año permite identificar la evolución en la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. ¿Qué debemos tener en cuenta? Como nos dice aquí, los objetivos deben tener metas. ¿Y sobre qué definimos esas metas en seguridad y salud en el trabajo? Pues en los objetivos como tal de la política. Entonces, démonos cuenta, estamos relacionando los objetivos de la política para poder definir, o sea, los objetivos de la política son nuestro horizonte para definir las metas de seguridad y salud en el trabajo año tras año y poder evaluar esa evolución del sistema de gestión por medio de los objetivos específicos o los objetivos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, ¿cuáles son los aspectos? La accidentalidad. ¿Cómo definimos una meta con respecto a la accidentalidad? Pues con base en la estadística de accidentalidad del año pasado o del año anterior, ¿sí? No hablemos del año pasado porque estamos hablando solamente este año. Hablemos del año anterior. Del año anterior al que estemos haciendo, o del año en que estemos haciendo la planeación. ¿Cuándo hacemos la planeación? Y esa es la pregunta que todos debemos hacernos. ¿Cuándo debemos hacer la planeación? La planeación no la debemos hacer en enero. La planeación la debemos hacer en el mismo momento en que estamos evaluando el avance de nuestro sistema de gestión, que es cuando, que es noviembre, diciembre. En noviembre y diciembre, al evaluar el cumplimiento de metas que nos trazamos a principio de año, inmediatamente entra la planeación del año siguiente. En ese orden de ideas, pues con base en esas estadísticas de accidentalidad que tuvimos en el año, pues nos debemos proyectar, es decir, proponer. ¿Cuál va a ser el porcentaje de disminución? ¿De qué depende eso? Pues de la estadística particular. Si tuvimos 10 accidentes, vamos a decir que en el siguiente año nuestra meta es disminuirlo en un 10%.
sería tener 9 accidentes. ¿Es viable? ¿Realmente es eficiente? ¿Realmente la meta corresponde? Esas son las preguntas que nos debemos hacer. Entonces, decir, disminuir la accidentalidad en un 10% es válido, teniendo en cuenta que solamente fueron 10 accidentes, diferente a una empresa, y les pongo el ejemplo muy práctico, de una empresa de servicios temporales. Una empresa de servicios temporales puede tener ¿cuántos? ¿1,000 trabajadores? ¿2,000 trabajadores? ¿10,000 trabajadores? ¿Cuántos accidentes puede tener esta empresa de servicios temporales a lo largo del año? ¿20, 30, 50? Claro, porque es por número de trabajadores. Entonces, pensar en disminuir un 10, 20%, estamos hablando de disminuir en un 5 o en un 10 o en 10 accidentes la tasa de accidentalidad. Claro que sí. Entonces, dependiendo del tamaño de la empresa, también el proponernos metas es importante. Cuando hablamos de enfermedad laboral, debemos tener en cuenta pues también la estadística de enfermedad laboral. Pero aquí ya no podemos hablar de atenuarla, es decir, de disminuir. ¿Cómo hablamos de la disminución de casos de enfermedad laboral? Pues lo hablamos desde la incidencia. Podemos, ¿cómo decirlo? En el momento en que se diagnostica una enfermedad laboral, podemos dar para atrás, rehabilitar, claro, podemos rehabilitar al trabajador, pero el trabajador ya es un trabajador con una enfermedad diagnosticada. Es decir, la prevalencia de la enfermedad o la prevalencia, el indicador relacionado con la prevalencia, pues no va a disminuir. Y no va a disminuir porque las enfermedades diagnosticadas, pues no se pueden retroceder. ¿Qué es lo que hablamos? De control. Vamos a evitar que aumente esa prevalencia y ya lo vamos a ver al final cuando miremos la definición de prevalencia de enfermedad. Pero sí podemos hablar de disminuir la incidencia, es decir, evitar casos de enfermedad laboral. Pero de enfermedad laboral enfocada a qué o cuál es el factor de riesgo que nos está generando esos casos de enfermedad laboral. Esa es una pregunta que nos debemos hacer cuando hablamos de esas metas para enfermedad laboral. Cultura de seguridad. Cultura de seguridad, hablamos de actos inseguros. ¿Cómo estamos midiendo los actos inseguros? ¿Cuál es la herramienta para medir actos inseguros? ¿Sí? Porque si no medimos los actos inseguros, pues ¿cómo vamos a definir una meta para disminuir la presencia o la realización o la existencia de actos inseguros en nuestra empresa? Entonces tenemos que definir las herramientas para medirlo, para poder hablar de una meta con respecto a la disminución. Aquí lo estamos hablando de disminución, pero podemos hablarlo desde el punto de vista positivo. Entonces, ¿cuáles son los, cuáles son los actos o qué es lo que estamos premiando en seguridad y salud en el trabajo? ¿Y cómo lo premiamos? ¿Y cómo estamos alcanzando esa meta? ¿Cómo estamos premiando esa cultura de seguridad? Entonces, démonos cuenta que estamos trabajando en seguridad, pero lo podemos trabajar desde un punto de vista de la disminución de actos inseguros o de la motivación por esa cultura de seguridad. Nuevamente, ¿quién define esas herramientas? La define el sistema de gestión y el responsable del sistema de gestión en la empresa. Y hablamos de seguridad de la empresa, y cuando hablamos de seguridad de la empresa, hablamos de identificación de condiciones inseguras e intervención de las mismas. Nuevamente, ¿cuál es la herramienta para identificar esas condiciones inseguras? Las inspecciones. ¿Es válido hacer las inspecciones y dejar el informe? No. ¿Por qué? Porque no estamos haciendo gestión. Entonces podemos hacer todas las inspecciones que queramos, pero si no hacemos gestión de esas inspecciones, ¿cómo vamos a mejorar la seguridad de la empresa? ¿Cómo vamos a trabajar en esa meta de mejorar la seguridad de la empresa? Entonces, el objetivo de las inspecciones, dense cuenta que las inspecciones, que es uno de los estándares mínimos del hacer, es una herramienta
para poder formular una meta en seguridad y salud en el trabajo desde el punto de vista de seguridad. Entonces, resumiéndoles y también llevándolos a el cómo establecer esas metas, tenemos que hablar de 4 aspectos: la viabilidad para el cumplimiento de esas metas, los recursos que necesitamos para cumplir esas metas, y cuando hablamos de recursos, hablamos de recursos físicos, técnicos, económicos y de otra índole, como nos habla el artículo, ¿sí? No pensemos en recursos solamente en el recurso económico, porque el recurso económico lo diferenciamos desde el punto de vista del costo. Pero el costo lo podemos definir en temas de accidentalidad desde la relación costo-beneficio. ¿Cuánto me cuesta intervenir esa condición de seguridad que identificamos en inspección? ¿Y cuál es el costo proyectado en caso en que se materialice el riesgo y se genere un accidente de trabajo? Eso es realmente lo que debemos, la forma de justificar y de argumentar por qué es importante hacer intervención desde el punto de vista de seguridad. Y, por ejemplo, por supuesto, los indicadores asociados a todo, como les decía, a evaluar si estamos llegando a cumplir esas metas. Y entonces, pues para terminar esta parte, tenemos que hablar y tenemos que mirar cómo se elabora un objetivo, ya desde el punto de vista práctico y desde el punto de vista puntual. Un objetivo se elabora partiendo de un verbo en infinitivo, una acción, es decir, el qué. ¿Qué voy a hacer? Ese qué voy a hacer debe venir en un verbo en infinitivo y una acción. Aquí les traigo un ejemplo y lo vamos a desarrollar con calma. ¿Para qué? ¿Cuál es el fin a alcanzar? Es decir, ¿cuál es la meta? ¿Sí? Y entonces ahí ya estamos articulando la elaboración de objetivos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo con la meta. ¿Cómo? Es decir, los medios o las herramientas a emplear para poder establecer, ¿sí?, el cumplimiento de ese objetivo o la ejecución de ese objetivo. Y el alcance, es decir, a qué nos enfocamos, y debe partir de la priorización. Entonces, aquí relacioné con colores los diferentes elementos para elaborar un objetivo, en este objetivo que les estoy presentando como uno de los objetivos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Mejorar la evaluación de estándares mínimos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, con el fin de atenuar la estadística de accidente de trabajo en un 10%. O otra forma, se me ocurre en este momento, podemos definirlo: mejorar la evaluación de estándares mínimos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo en un 20%. También, ¿de qué depende? De cómo definamos el indicador o cómo podamos medir el cumplimiento de ese objetivo. Entonces, démonos cuenta, estamos relacionando el objetivo con la meta. La meta aquí es 10% disminuir la estadística de accidentalidad de trabajo, de accidentes de trabajo. Esa es nuestra meta. ¿Es válido? Como le decía, dependiendo de las características de la empresa. ¿Cómo? Implementando estándares que no se cumplieron en la evaluación anterior. Y el alcance, enfocando tales medidas a la intervención de los riesgos prioritarios identificados en la matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos. Entonces, esta es la forma de construir un objetivo, ¿sí? Tener en cuenta estos 4 elementos. Y la forma de mirar, precisamente de establecer, y quiero que en esto seamos muy claros, los objetivos deben ser medibles y cuantificables. Y la forma de cuantificar, de medir un indicador, un objetivo, perdón, o el cumplimiento de ese objetivo, es por medio de los indicadores de gestión.
La norma establece en sus artículos 2.2.4.6.22, ¿sí? Quiero ser preciso, 2.2.4.6.22, 23 y 24, pero vamos a comenzar por el 22, los indicadores de gestión de estructura. ¿A qué están relacionados los indicadores de gestión de estructura? A la comunicación de la política de seguridad y salud en el trabajo, a la definición de objetivos y metas en la seguridad y salud en el trabajo, a la estructuración del plan de trabajo anual en seguridad y salud en el trabajo en su cronograma, a la asignación de responsabilidades de los distintos niveles de la empresa frente al desarrollo del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, a la asignación de recursos humanos, físicos y financieros, a la definición del método para identificar peligros, para evaluar y calificar los riesgos, en el que se incluye un instrumento para que los trabajadores reporten condiciones de trabajo peligrosas, a la conformación y funcionamiento del Comité Paritario Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo, a los documentos que soportan el sistema de gestión, a la existencia de un procedimiento para efectuar el diagnóstico de las condiciones de salud de los trabajadores, a la existencia de un plan de prevención y atención de emergencias y a la definición de un plan de capacitación en seguridad y salud en el trabajo. Tenemos que definir un indicador. Y entonces esto es importante. ¿Será que como en el artículo nos definen 11 criterios para definir indicadores de gestión de estructura, vamos a definir 11 indicadores? No. Defínalos. No. Hágale seguimiento, porque es que a un indicador se le deben establecer 4 criterios. Y eso lo dice la resolución 0312 del 2019. Se debe definir el numerador, el denominador, el rango y la forma y el cálculo, cómo se calcula. Entonces, ¿cómo vamos a definir un indicador para la política de seguridad y salud en el trabajo? Entonces, la política de seguridad y salud, ¿cuál sería el indicador? Comunicación, divulgación, trabajadores a los que se les divulgó la política. Objetivos y metas y seguridad y salud en el trabajo. ¿Se definieron metas? ¿Cuál es la meta? No. Debemos ser lo suficientemente hábiles para definir un indicador que nos pueda relacionar la mayoría de aspectos que se relacionan en los indicadores de gestión de estructura. Entonces, hablemos de el mismo, y si lo pensamos en este sentido, ¿quién nos recoge todos estos ítems? Pues la evaluación inicial de estándares mínimos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Entonces podemos definir que nuestro indicador de gestión de estructura pues va a ser la evaluación de estándares mínimos, es decir, los estándares que se cumplen sobre los estándares mínimos que son obligatorios, perdón. Entonces, en un solo indicador ya estamos definiendo la estructura o el indicador de gestión de estructura de nuestra empresa. Indicadores de gestión de proceso. Pues debemos partir de la evaluación inicial, es decir, la línea base. Tenemos que mirar la ejecución del plan de trabajo, la ejecución del plan de capacitación, la intervención de los peligros identificados, la evaluación de las condiciones de salud y de trabajo, la ejecución de las diferentes acciones preventivas, la ejecución del cronograma de mediciones ambientales, el desarrollo de los programas de vigilancia epidemiológica, el cumplimiento de los procesos, el registro estadístico, la ejecución del plan para la prevención y atención de emergencias y la estrategia de conservación de los documentos. Si miramos todos estos aspectos, lo podemos enfocar en uno solo. ¿En dónde? En el cumplimiento del plan de trabajo anual. ¿Por qué? Porque el plan de trabajo anual, pues, involucra el plan de capacitación, la intervención de peligros, la evaluación de condiciones de salud. Es decir, si ustedes se dan cuenta, todos estos aspectos que están mencionados en este artículo, pues obedecen ¿a qué? Al cumplimiento del plan de trabajo anual en seguridad y salud en el trabajo. Entonces, si tenemos un indicador que es cumplimiento del plan de trabajo anual de seguridad y salud en el trabajo, como actividades propuestas
para el mes, yo lo llevo mensual. Actividades propuestas en el Plan Anual de Trabajo de Seguridad y Salud en el Trabajo en el mes, proyectadas. Ese es el denominador. Y el numerador, actividades ejecutadas durante el mes del Plan Anual de Trabajo de Seguridad y Salud en el Trabajo. Pues ahí ya vamos a tener un indicador base 100. Estamos hablando que, por ejemplo, si a lo largo del mes yo proyecté 20 actividades, 25 actividades, pues mido cuántas actividades de esas 25 que proyecté ejecuté. No, 20, pues 20 sobre 25, ¿cuánto nos da eso? ¿Sí? Así sucede, 20 sobre 25, eso es más o menos como 80%. Y estamos hablando de un indicador del 80%. Nuestra meta, y entonces ahí miramos nuestra meta. ¿Cuál va a ser nuestra meta? Nuestra meta, que la planteamos al principio del año, nuestra meta es cumplir con la ejecución del Plan Anual de Trabajo en Seguridad y Salud en el Trabajo con una meta del 90%. Pues si nuestro indicador nos dio 80%, pues no estamos cumpliendo nuestra meta, ¿sí? Pero esa meta la proyectamos para cada mes o para el año. Pues la meta la debemos proyectar para el año. Entonces, si este mes no alcanzamos, pues nos toca esforzarnos, mirar cómo reprogramamos esas actividades que no ejecutamos para ejecutarlas en los siguientes meses. Y entonces, en el siguiente mes el indicador nos puede dar mayor a 100. Sí, claro que sí. ¿Por qué? Porque ejecutamos más actividades de las que proyectamos. Pero en promedio, pues nuestro indicador va a ser o no debe ser mayor de 100, pero por nuestra meta no debe ser menor al 90%. Y cuando hablamos de los indicadores de gestión de resultado, hablamos de cumplimiento de requisitos normativos, cumplimiento de los objetivos de seguridad y salud en el trabajo, cumplimiento del plan de trabajo anual de seguridad y salud en el trabajo, evaluación de las no conformidades, evaluación de las acciones preventivas, cumplimientos del programa de vigilancia epidemiológica, evaluación de resultados de los programas de rehabilitación de salud, análisis de los registros de enfermedades laborales, análisis de los resultados de la implementación de las medidas de control y evaluación del cumplimiento del cronograma de las mediciones ambientales ocupacionales y sus resultados si aplica. Cuando estamos hablando de resultado aquí, evaluación del cumplimiento del cronograma de mediciones ambientales, más que el cumplimiento del cronograma, es mirar dentro del resultado es cómo hemos ejecutado las recomendaciones de ese informe de medición ambiental. Porque es que nos vamos, y es la confusión que se da entre proceso y resultado. Nuestro indicador de proceso es ejecución del plan de trabajo. Y dentro del plan de trabajo está la ejecución de mediciones ambientales. ¿La hicimos? Sí, claro, la hicimos. Check. Pero el resultado, ¿cuál es el resultado? El resultado no es hacerlas. El resultado es implementarlas. Entonces, por eso es que hablamos del cumplimiento como tal de más que un cronograma de mediciones ambientales. Debemos enfocarlo es al cumplimiento de las recomendaciones que nos da la medición ambiental para la intervención del peligro higiénico que estamos midiendo. Entonces, es muy, muy delgada la línea entre proceso y resultado, pero debemos tener claridad. Proceso es ejecución. ¿Cómo estamos ejecutando? Resultado es cómo estamos apuntándole a la meta, ¿sí? Y a la meta no del sistema de gestión, sino a la meta de seguridad y salud en el trabajo, ¿sí? Y eso es lo más importante, que estos indicadores de resultados deben ir enfocados, perdón, me devuelvo, al cumplimiento de los objetivos de la política. Mientras que los de proceso van enfocados al cumplimiento de los objetivos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Si continuamos mirando, entonces la resolución 0312 del 2019
nos habla de unos indicadores de gestión mínimos frente a lo que es resultados. Y como les digo, esos resultados van enfocados al cumplimiento de los objetivos de la política de seguridad y salud en el trabajo. Frecuencia, severidad de la accidentalidad, proporción de accidentes de trabajo mortales. Estos tres primeros van enfocados a lo que es la prevención de la ocurrencia de accidente de trabajo. Frecuencia, accidentalidad, número de veces que ocurre un accidente de trabajo en el mes, este indicador es mensual, ¿sí? Como les decía, se debe definir la periodicidad. La interpretación, pues, es porcentaje por cada 100 trabajadores que laboraron en el mes, se presentaron X accidentes de trabajo y la fórmula, es decir, la cuantificación es número de accidentes de trabajo que se presentaron en el mes sobre el número de trabajadores en el mes. Y esto es un porcentaje, porque es por 100. La severidad son los días perdidos y los días perdidos son los días generados por incapacidad sobre los días trabajados, y esos días trabajados son el número de días trabajados al mes por el número de trabajadores en el mes. Por cada 100 trabajadores que laboran en el mes, se perdieron X días por accidente de trabajo. Cuando aquí nos mencionan número de días cargados en el mes, es cuando sucede un accidente de trabajo mortal. Recordemos que un accidente de trabajo mortal nos genera 1000 días de incapacidad. Esos 1000 días de incapacidad al año. Esos 1000 días de incapacidad, pues los dividimos en 12 y los cargamos en el mes a partir del momento en que ocurrió el accidente de trabajo mortal. Y hablamos de la proporción de accidentes de trabajo mortales, número de accidentes de trabajo mortal en el año, entonces, y es una proporción. Démonos cuenta que los primeros dos son tasa, es decir, número de accidentes sobre número de trabajadores. La severidad es número de días perdidos por número de días trabajados. Y aquí está hablando de una proporción, es decir, de todos esos accidentes que se generaron en el año, ¿cuántos fueron mortales? Es decir, una proporción. Porque pues el indicador, el numerador, tiene la misma unidad que el denominador. Cuando hablamos de los tres siguientes, hablamos de, voy a arrancar por incidencia. ¿Por qué voy a arrancar por incidencia? Porque incidencia es el número de casos nuevos de enfermedad laboral. ¿Esto qué nos dice? ¿Podemos prevenir la aparición de casos de enfermedad laboral? Claro que sí. Y si trabajamos en prevención, ¿estamos atenuando la incidencia de la enfermedad laboral? Pero por supuesto, ¿sí? Era lo que les mencionaba ahorita sobre la prevención desde el punto de vista de la generación de metas. Pero cuando hablamos de prevalencia, ¿qué es la prevalencia? Nos habla del número de casos de enfermedad laboral presentes en una población. La enfermedad laboral, después de que se diagnosticó, ya existe. Entonces, aquí hablamos que no podemos disminuir este indicador, pero sí podemos controlarlo. Es decir, evitar que aumente. ¿Por qué? Porque la prevalencia se da por el número de casos nuevos y antiguos de la enfermedad. Es decir, estos casos nuevos son la incidencia. Al disminuir la incidencia, estamos controlando la prevalencia. El indicador es anual. Y el ausentismo por causa médica, recordemos que el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo le da cobertura a la incapacidad no solamente por accidente de trabajo o por ausentismo de origen laboral, sino también por ausentismo de origen común. ¿Por qué? Porque recordemos que la enfermedad laboral empieza con una enfermedad diagnosticada. Y esa enfermedad diagnosticada es una enfermedad de origen común. Y esa enfermedad de origen común empieza a generar una incapacidad.
Cuando ya la enfermedad está diagnosticada, es que se da inicio al caso o al proceso de calificación de enfermedad laboral. Por eso, para seguridad y salud en el trabajo, es muy importante tener en cuenta el ausentismo por causa médica. Y también, la periodicidad es mensual. Para finalizar, vamos a hacer un ejercicio. Vamos a hacer un ejercicio, como les digo, es un indicador que yo utilizo o que desarrollé como un indicador de resultado. El avance en el cumplimiento de estándares mínimos. Entonces, ¿cuál es el avance en el cumplimiento de estándares mínimos? Es un indicador de resultado. Es un indicador de resultado, ¿por qué? Y miremoslo acá. Es un indicador de resultado porque me está dando el cumplimiento de requisitos normativos. ¿Cuál es el requisito normativo? Pues el cumplimiento de estándares mínimos 0312, ¿sí? Entonces, en la medida en que yo tenga una calificación cercana a 100, pues estoy cumpliendo el requisito normativo y también estoy trabajando en los objetivos de seguridad y salud en el trabajo y los demás aspectos que menciona este artículo para el diseño de indicadores de gestión de resultado. Entonces, ¿cómo lo diseño? Tiene que tener un denominador y un numerador, un nominador. Entonces, ¿cuál es mi numerador? Cumplimiento de estándares mínimos actual menos cumplimiento de estándares mínimos anterior. El actual debe ser mayor al menor. Si el actual es menor al anterior, tenemos un problema. Algo pasó. Se nos cayó el sistema. La meta es siempre aumentarlo. ¿Aumentarlo en cuánto? 5, 10, 15%. Depende. ¿De qué depende? De en cuánto tenga usted su cumplimiento de estándares mínimos. Si su cumplimiento de estándares mínimos está por debajo de 60, 65, que es el valor crítico, pues su meta debe ser mínimo de un 10, de un 15 o un 20%. ¿Por qué? Porque usted lo que busca es dejarlo por encima de 65, es decir, que esté inaceptable. Pero si su indicador, si su cumplimiento de estándares mínimos está en un 80, 85%, pues puede dejarlo en una meta de un 5, un 10%. ¿Por qué? Porque es que llegar a un 100 no es tan fácil. Yo les cuento algo desde mi experiencia de auditor. Encontrar un sistema de gestión con un indicador de cumplimiento de 95%, de 98%, de 100%, requiere muchos recursos, requiere mucho trabajo y requiere una evolución de años. Eso no en el primer año. Que un sistema de gestión en su primer año alcance un cumplimiento de estándares mínimos del 100%, para una empresa de más de 50 trabajadores es complicado. Para una empresa de entre 10 y 50 trabajadores es alcanzable, pero con mucho trabajo. Pues una empresa de 1 a 10 trabajadores es muy sencillo, porque los estándares son 10. Entonces, es ahí donde uno tiene que entrar a evaluar qué sistema de gestión estoy evaluando. ¿Le creo al indicador? ¿Le creo a la meta? Y pues el denominador va a ser el cumplimiento de estándares mínimo actual. Entonces, hagámoslo de una forma práctica. Este año evalué mi sistema y me dio una calificación del 88%. ¿Cuál fue la calificación anterior? No, mi calificación anterior fue del 75%. Ok, entonces, ¿cómo va a ser mi indicador? 88 menos 75 sobre 88. Es decir, 13 puntos subí sobre 88. 13 sobre 88 nos da aproximadamente un 12%. ¿La meta se cumplió o no se cumplió? Si yo la tracé que mi meta era un 10%, pues la alcancé y la excedí.
Si yo tracé que mi meta era un 15-20%, pues mi meta no la alcancé. ¿Por qué no la alcancé? Fui muy ambicioso en proyectar la meta, faltó trabajo, el plan de trabajo anual no fue coherente con la meta. Esas preguntas, el comparar las metas al final del año, evaluar las metas, nos permite aprender de nuestros errores y trabajar en el último componente del sistema de gestión, que es el actuar, para, a partir de aprender de esos errores que tuvimos, hacer la planeación del año siguiente, cerrando el ciclo PHDA para el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Muchísimas gracias a todos por este tiempo. Espero haberles aportado un poquito en este tema. Wilmer, continuamos con nuestro sondeo. Claro que sí, ingeniero Sanabria, muchísimas gracias por tu intervención. Vamos a pasar entonces a nuestro sondeo final. Vamos con nuestra primera pregunta. Nuestra primera pregunta nos dice, ¿el grado de implementación y avance propuesto del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo se define en A, la política de seguridad y salud en el trabajo de la empresa; B, los objetivos de la política de seguridad y salud en el trabajo de la empresa; C, los objetivos del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo en el plan anual de trabajo; D, las metas del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo de la empresa? Vamos a darle 15 segundos a nuestros asistentes para que puedan responder nuestra primera pregunta de este sondeo final. Vamos a ver los resultados de nuestra primera pregunta. Los resultados fueron los siguientes. A, la política de seguridad y salud en el trabajo de la empresa, un 6% de respuesta. B, los objetivos de la política de seguridad y salud en el trabajo de la empresa, un 15% de respuesta. C, los objetivos del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo en el plan anual de trabajo, un 61% de respuesta. D, las metas del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo de la empresa, un 18% de respuesta. Ingeniero Sanabria, ¿qué tal nos fue nuestra primera pregunta? Nos fue muy bien. Efectivamente, la respuesta es en los objetivos del sistema de gestión. Como vimos a lo largo de la presentación, los objetivos del sistema de gestión, quiero irme al ejemplo, los objetivos del sistema de gestión involucran la definición de la meta, ¿sí? Y el grado de implementación y avance es una meta como tal que se define en dónde, en el objetivo del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Por lo tanto, la respuesta correcta efectivamente es la C. Muchas gracias, ingeniero. Pasamos entonces a nuestra segunda pregunta. Nuestra segunda pregunta nos dice, la definición de metas del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo hace parte de A, el cumplimiento normativo en seguridad y salud en el trabajo; B, la implementación de una cultura de prevención; C, el complemento de los objetivos del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo; D, todos los anteriores. 15 segundos para que puedan responder nuestra segunda pregunta. Los resultados de nuestra segunda pregunta son los siguientes. A, el cumplimiento normativo en seguridad y salud en el trabajo, un 4% de respuesta. B, la implementación de una cultura de prevención, un 1%. C, el complemento de los objetivos del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo, un 15%. D, todos los anteriores, un 80% de respuesta, ingeniero. Efectivamente, son todos los anteriores. Es importante que tengamos en cuenta que cuando uno habla de una meta en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, está hablando de implementar cultura de prevención. Claro, tiene un cumplimiento normativo. Claro, hace parte de los objetivos, es complemento de los objetivos del sistema de gestión, pero debemos creer, y cuando hablo de creer, es de ponernos ese horizonte, es tener la firme convicción que nuestro trabajo en seguridad y salud en el trabajo
va enfocado a implementar cultura de prevención. Más allá del cumplimiento normativo, si se cumple ese objetivo de implementar cultura de prevención, se cumple de forma paralela y simultánea el cumplimiento el aspecto normativo. No trabajemos desde lo normativo, trabajemos desde la cultura de prevención. Pero en resumen, la respuesta es correcta. El 80% son todos los anteriores. Muchísimas gracias, ingeniero, por la retroalimentación. Vamos con nuestra tercera y última pregunta. Nuestra tercera pregunta nos dice, la medición de la ejecución del plan de trabajo anual de la empresa corresponde a indicador de estructura, B, indicador de proceso, C, indicador de resultado, D, índice de gestión. 15 segundos para que nuestros asistentes puedan responder nuestra tercera y última pregunta de la acción educativa de hoy. Vamos con los resultados de nuestra tercera y última pregunta. Los resultados fueron los siguientes. A, indicador de estructura, un 4% de respuesta. B, indicador de proceso, un 19%. C, indicador de resultado, un 40%. D, índice de gestión, un 38% de respuesta. Ingeniero Sanabria, ¿qué tal nos fue nuestra última pregunta? Bien y mal. Nos fue bien desde el punto de vista que aumentó la calificación. La respuesta correcta es indicador de proceso. Como les comenté a lo largo del seminario, el indicador, y quiero irme a la diapositiva, proceso habla de ejecución del plan de trabajo anual de seguridad y salud en el trabajo y su cronograma. Cuando hablamos de un indicador de la medición de la ejecución del plan de trabajo anual, pues vámonos a lo normativo, es un indicador de proceso, no es un indicador de resultado. Entonces, efectivamente, nuestro 19% tuvo la razón. No es un índice. Un índice es y me voy a la definición como tal, un índice tiene varios significados. Es un indicio, señal o algo. Un indicador es efectivamente la medición o la cuantificación de algo. Entonces, índice como tal, por definición, no es una respuesta correcta, sino hablamos de indicadores. Y la ejecución del plan de trabajo anual es un indicador de proceso, no de resultado. Entonces, el 19% de nuestros asistentes tuvieron la razón, mejoramos la curva, pero aún tenemos mucho que aprender en este tema. Bueno, ingeniero Sanabria, agradecemos mucho que nos hayas acompañado el día de hoy en esta acción educativa de tu comunidad. Esperamos verte muy prontamente en otra acción educativa y te deseamos un feliz día. Wilmer, muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos nuestros asistentes del día de hoy. Muy buen día y muy buen feliz fin de semana. Muchas gracias, ingeniero. A todos nuestros asistentes, muchísimas gracias por acompañarnos en la acción educativa del día de hoy. Recuerden visitar nuestro portal Posipedia, donde encontrarán todas nuestras comunidades de conocimiento y mucha más información para que sigan conectados con nuestro Plan Nacional Multimodal. También en www.posipediatalleresweb.com podrán acceder a nuestro cronograma de eventos virtuales. Recuerden que el certificado de este evento se generará de 1 a 8 días hábiles después de terminada esta acción educativa y podrán acceder a él por medio de nuestra plataforma positivatravesía.co. Agradecemos a todos diligenciar la encuesta de satisfacción que les aparecerá al finalizar el evento. Los dejamos con el siguiente audio coaching. Que tengan un muy buen día. Bienvenidos. A partir de ahora dispongan cada uno de sus sentidos para vivir y disfrutar las experiencias sonoras de Positiva Educa.
Llega un nuevo día. Abro mis ojos y la luz del sol me saluda alegre diciendo con todo el brillo de su voz que una nueva oportunidad ha comenzado para mí. Que todo lo que pasó ayer se quedó solo en el ayer. Que lo dicho y lo hecho nunca podrán repetirse de la misma manera. Por eso, de nada servirá que me desgaste pensando en si lo pude haber dicho mejor o hecho mejor. No hay nada más importante que lo que suceda hoy. Por eso, veo y veré cada día como el maravilloso regalo en el que la vida me entrega las llaves para abrir la puerta principal de una nueva opción, un nuevo intento, y debo afrontarlo con toda la esperanza puesta en todo lo que soy capaz de hacer, celebrando siempre el estar vivo y poder hacer parte de una familia llamada sociedad y de una casa llamada mundo. Todo lo que me sucede tiene un para qué, y ese será el detonante que hará que mi corazón explote de júbilo en cada momento de la vida, sin quejarme por nada de aquello que no salió o salga como yo espero. Y sabiendo de cada una de mis cualidades, dones y potencial como persona, me conjugaré en una sola fuerza para entregar la mejor versión de mí en lo que hago, haciéndolo de la mejor manera, porque no hay trabajo más productivo que el que se hace con alegría. Pensando en ello, mi primera herramienta será mi fuerza de voluntad, sabiendo que ella es el cimiento que hará que levante inmensos sueños. Porque si el trabajo me otorga pan y sustento para mi cuerpo, también es medicina para mi alma. Cuando escogí lleno de ilusión el trabajo que quería hacer y a lo que quería dedicarme en mi vida, también decidí hacer lo que más me gusta. Así comprendí que solo haciendo el trabajo que me gusta, celebraré la dicha de estar ocupado. Creo en mí y sé que soy capaz de alcanzar lo inalcanzable, siempre y cuando la firmeza de mis pasos me cuide de no pisotear a los demás. En ello tengo puesto cada uno de mis sentidos. Por eso mi compromiso será ser y dar lo mejor, aun sabiendo que ese triunfo se complementa acatando todas las normas y reglamentos de mi lugar de trabajo, además de practicar copiosamente el autocuidado, la responsabilidad laboral, que son la esencia para mi buen desempeño y mi seguridad. Eso me hace comprender que trabajando con amor, la vida se hace positiva.